Mi papá se llama Esteban y tiene una tienda en Quipatla, por eso todos los conocen. La tienda se llama Los Patos y ahí se vende de todo. La tienda sé hacer casi todo. Sé dónde están las cosas, sé los pedidos grandes a empacar, que el pan no se apachurre o los huevos no se quiebren, entre otras cosas. Sé las cuentas a hacer y el cambio a dar. Dice mi papá que cuando ya sea grande no me va a costar trabajo poner una tienda porque ya sé hacer todo. Porque hace 3 años me enfermé de los oídos horrible y al final ya no pude escuchar. Me quedé sorda, bueno, un poquitito, sí oigo, pero casi nada. Por eso desde hace unos meses tengo mis auxiliares auditivos. Esa tarde me los habían quitado un rato y mi papá me tuvo que hablar de frente para que le leyera los labios como él mismo me enseñó. Laura, te necesito, hijita. Vente a la tienda, leí que me decía, pero yo no podía. Era martes y todos los martes tengo mi clase con Edgar, se lo dije. Claro, vi que me contestaba, con esa cara que pone cuando se acuerda de algo. No se te olvide pasarme la lección, y entonces me demostró que sí había hecho la tarea de la clase pasada. Ya sabe muchas señas mi papá, porque cada que puede viene a la clase con Edgar. Él nos da lecciones para hablar con las manos. Es un idioma que se llama lengua de señas mexicanas. Nos sirve a los que no oímos para practicar entre nosotros, pero también les sirve a los que no escuchan cuando algo de nosotros quieren practicar. Mis aparatos auxiliares un problema tenía. Me daba mucha pena que me los vieran mis compañeros. No quería que me preguntaran qué era eso porque los usaba. Creía que se iban a burlar y me lo quitaban antes de ir a la escuela. Antes, el lugar estaba hasta atrás y yo no alcanzaba a ver los labios de la maestra Ofelia para saber lo que decía. Cuando se explicaba, por ejemplo, una multiplicación, mientras iba poniendo el lugar estaba hasta atrás y yo no alcanzaba a ver los labios de la maestra Ofelia para saber lo que decía. Cuando explicaba, por ejemplo, una multiplicación, mientras iba poniendo los números, la maestra volteaba hacia el pizarrón y yo creo que hablaba, porque los demás movían la cabeza diciendo que sí y yo no me enteraba. Después, de repente los demás sacaban sus libros y se ponían a hacer un ejercicio. No entendía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué página? ¿Cómo se hace? Le preguntaba yo en voz muy bajita al de junto, pero la maestra me escuchaba y se enojaba conmigo. Laura, entonces sí se acercaba a mi lugar y me hablaba de frente. Silencio y a trabajar. No distraigas a tus compañeros. Es que, Laura, ya sabes que tienes que estar muy atenta. ¿Por qué te distraes? No, maestra, lo que pasa es que no puedo volver a explicar todo. Claro, sin mis auxiliares yo no puedo escucharme cuando hablo y entonces lo hago muy fuerte sin darme cuenta. Pedro, mi hermano, dice que a él le pasa lo mismo cuando trae su Walkman, que si le hablaba no escuchaba y contestaba gritando. Por eso en el salón todos decían que yo era muy gritona. Aparte, mi maestra ha tenido forma de regañona. Su frase favorita es: niños, cállense. Sí, yo siempre me portaba bien. No me queda otro remedio, ¿saben por qué? Porque no escuchaba si estaban haciendo una broma, ni sabía de qué estaban riendo los demás. La escuela se me hacía muy aburrida. Además, yo no tenía amigos. Eso era lo peor. Al principio me invitaban a jugar con ellos, pero luego ya no, porque muchas veces no escuchaba bien lo que decían. Un día, por ejemplo, nos pusimos a jugar a escondidillas. Oh, no me acuerdo bien, creo que era la del bote pateado. Yo corrí como todos a esconderme, busqué un lugar donde nadie me pudiera ver y me metí, pero luego no oí cuando iban encontrando a los demás. Saúl los encontró a todos y se acabó el juego. Me quedé escondida hasta que terminó el recreo. Cuando me di cuenta, ya todos estaban entrando al salón. Llegué tarde y todos muertos de risa, menos la maestra Ofelia. Niños, cállense. Pero por más que los regañó, esta vez se tardaron muchísimo en quedarse tranquilos. Una vez estaba tan harta de la escuela que le dije a mi papá que ya no quiero ir. Prefería quedarme con él y ayudarle en la tienda. Él me sentó en sus rodillas. A ver, ¿por qué ya no quieres ir, mijita? Le dije que me costaba mucho trabajo entender. Con todo y tus auxiliares auditivos, tuve que contarle que por mucha pena me los quitaba. Él me abrazó. También le conté que la maestra me sentaba siempre hacia atrás. Él sacó una hoja blanca y le escribió una nota. No va a servir de nada, papá, le expliqué. Yo ya se lo he dicho y no me hace. Mi papá mandó la carta de todas maneras, y de todas maneras la maestra no hizo caso.
Después, cuando mi papá fue a hablar con ella, le respondió que era muy difícil que ella me dedicara tanta atención, que no era yo solita en el salón, que tenía muchos alumnos y que no podía, además de corregir cuadernos, preparar la clase, hacer los exámenes, explicar las lecciones y controlar el grupo, estar fijándose para dónde volteaba al hablar. Aquel día, hasta que le dije a mi papá que a lo mejor la maestra tenía razón, que a lo mejor yo no servía para la escuela, que a lo mejor era un poco tonta. Mi papá se puso muy serio y se quedó callado. A lo mejor no, a lo mejor lo ideal sería que tu maestra supiera lengua de señas mexicana. A lo mejor hay algo que podamos hacer, me remedió mi papá. Déjame pensar. Tener gemelos de buena suerte es. Bueno, dice mi papá que eso es lo que algunas personas creen. Yo no sé. Sandra, la que se sienta junto a mí, es gemela de Saúl, el más travieso del salón. Yo no entendía cómo pueden ser gemelos y ser tan diferentes. Sandra es calladita y aplicadísima. Saúl es regaliento y nunca hace la tarea. A Sandra le gusta dibujar y recortar. A Saúl aventar aviones y legazos en el salón. Sandra tiene una mochila siempre ordenada. Saúl tira las cosas debajo del pupitre, sube los pies encima de la mochila y luego se enoja porque a la hora del recreo su sándwich está todo apachurrado y trae el aguacate de fuera. Además, siempre pierde los lápices y tiene que pedir los suyos a su gemela. Sandra pone atención en su clase y termina los ejercicios a tiempo. Saúl, en cuanto alguien se levanta de su silla, corre a ponerle el cojín de bromista en que se infla para cuando se sienta haga trum. Y ver cómo todos se carcajean, mucho se divierte. Niños, cállense, dice la maestra Ofelia, y manda a Saúl con el profesor Menchaca, el director. Lo único que sí les gusta a los dos gemelos Goropes es escribir mensajes en clave, hablar de idiomas diferentes y hasta inventados. Hablan entre ellos con la F y saben hablar en algo que se llama cuti. Lo hacen tan rápido que nadie se entiende nada. Cuti qué, cuti te, cuti di, cuti jo, cuti el, cuti pro, cuti fe, cuti sor, cuti men, cuti cha, cuti ca, le preguntó Sandra a Saúl cuando regresó de la dirección. Kefe, nofo, lofo, bolfo, biefe, rafa, afa, ef, mete, kiti, tofo, mifi, lofo, bofo. Niños, cállense, ni la maestra Ofe les entiende y yo menos, aunque tuviera aparatos auxiliares con pila nueva y toda la cosa. Sandra y Saúl son los más chicos de su casa. Tienen muchos hermanos grandes. Tere, que ya acabó la primaria, Beto, que trabaja en la Casa de la Cultura, y dos hermanas más grandes que ya son casadas. En eso nos parecemos. Yo también tengo un hermano grande que ya está casado. Eso es padre porque te pueden llevar a muchos lados aunque no vayan tus papás. Pues resulta que junto a mí a Sandra la sentaron. Amigas no nos habíamos hecho, hasta que un día en que hubo dictado de enunciados nunca se me va a olvidar. La maestra Ofelia estaba dictando y yo mirando con mucha atención para que no se me escapara ninguna palabra de las que iba leyendo en sus labios. Niños, cállense, por favor. Número 3. Jaime y David juegan fútbol en la cancha deportiva. Jaime y David juegan fútbol en la cancha deportiva. 4. Noemi pinta con acuarela sobre un lienzo blanco. Hasta allí iba yo muy bien, aunque la última palabra siempre tenía que escribir sin mirar al cuaderno, porque yo no podía perder la vista de la maestra. Lienzo blanco. Listo. Número 5. Fabiola se viste. En eso que la maestra Ofe se voltea hacia la ventana, también que iba yo. Mi papá tenía razón. Ojalá que la maestra dictara también en lengua de señas. Todos los demás escribían sin mirarla concentrados. Yo los miraba a ellos desesperada. Volteé para el otro lado. También los de esa mesa blancos escribían clavando la mirada en los cuadernos. Menos Saúl, que le estaba preguntando a Nacho por debajo del pupitre que si ¿viste? Era con B chica o con B grande. Nadie se fijaba en mí. Era como si yo, por no poder escuchar, como por arte de magia, me volviera invisible, tal cual como si no existiera. De repente sentí que algo me tocaba en el brazo varias veces. Era una goma
No había dudas, se sentía. Me volteé y sí, vi una goma, vi un lápiz, después un brazo y al final del brazo, Sandra, que me señalaba su cuaderno. Había hecho la letra grande a propósito para que yo la alcanzara a ver. Fabiola se viste para la fiesta en su recámara. Leí claramente. Sandra me sonrió. Tenía una sonrisa chiquita pero risueña. Terminé el dictado al mismo tiempo que todos. Cuando salimos al recreo le di las gracias a Sandra, fijándome bien en no gritar. De nada, me dijo ella y me dio la mano. Sentí muy bonito. Tener la mano de alguien en la mía me gusta mucho. Diario camino de la mano de mi papá, de Katia o de Pedro, mi hermano, y siempre me ha gustado porque se siente la compañía en la piel. Pero nunca le había dado la mano a nadie en la escuela. No quise soltar la mano de Sandra hasta que se acabó el recreo, y ella tampoco. Jugamos a escribir las letras en la palma de la otra. Yo le puse después un sol dibujado con mi dedo. Ella me pintó una luna, yo un perro, ella un pato, yo un 4, ella un 4 de cabeza, que era una silla. Entonces se me ocurrió hacerle la seña de amiga, que se me había enseñado a hacer con las manos mi maestro Edgar. Quedó mirando sin entender, entonces le dije, ¿quieres ser mi amiga? Y le escribí en la mano, amiga. Ella me escribió en una mano una S y en la otra una I. Saúl, que estaba por ahí escondiendo las loncheras de todos entre las plantas, nos vio haciendo señas y vino corriendo. Si había un idioma nuevo, él tenía que saberlo. Y empezó mi buena suerte. Ese día les conté a los gemelos de mis clases de lengua de señas mexicanas. Estaban emocionados y querían aprender más y más señas. Yo estaba de suerte, tenía amigos gemelos, como quien dice, doble amigos. Beto y Susi se aman. Uno de estos días Beto, el hermano grande de los gemelos, se enamoró de Susi, la que viene conmigo a la clase de lengua de señas. Yo lo supe enseguida, porque vi la cara de Lelo que puso cuando la conoció en la tienda de mi papá. Era un martes y teníamos clases. Habíamos quedado de vernos en Los Patos para irnos con Pedro y Katia. Beto había ido por su cuenta con los gemelos a la tienda. Acababan de llegar y estaban platicando con mi papá. ¿Qué tal, don Esteban? ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, Beto, respondimos mi papá y yo. Buenas tardes, señor Esteban, dijo Sandra, y a mí me saludó con lengua de señas. Uno no saludaba, caminaba agachado mirando al piso, se había encontrado tirado un candado y andaba por todo Clipatla buscando a ver si acaso se le aparecía también la llave. Ya se había encontrado dos, pero ninguna era la de su candado. Saluda, le dijo entre dientes Beto a Saúl. El gemelo saludó alzando la mano, pero sin levantar la cabeza. ¿Tío de ayer, don Esteban? Qué golazo el del flaco Gutiérrez, ¿no? Sí, qué bonito remató el pase del Cosme. En eso estaban cuando llegó Susi, y Beto puso esa cara de pasmado. Seguro se le olvidó hasta de que estaba platicando. Susi nos saludó a todos en lengua de señas. Mi papá, Kate y yo le contestamos igual. Beto no. Beto nada más abrió la boca, pero estoy segurísima de que no hizo ningún sonido, por más bien se quedó pasmado. Luego se puso rojo. Saúl se empezó a reír. Yo le dije a Susi sin señas, él es Beto. Susi le dio la mano a Beto, pero Beto se tardó en reaccionar. Más risa le daba a Saúl. Katia, Pedro, Susi y yo nos despedimos y nos fuimos a la casa de Edgar. Beto se quedó ahí mirando a Susi hasta que desapareció de su vista. Saúl ya se estaba haciendo pipí de la risa. Mi papá, que cuando le preguntaba a Beto que qué venía a comprar, no supo, se le había olvidado. Entre las carcajadas de Saúl, Sandra le recordó que su mamá le había encargado una lata de chiles jalapeños, medio kilo de lenteja y una fajita de consomé. Saúl se vio limpiado las lágrimas que le habían salido de tanto reírse. Ah, y si sobra cambio, yo voy a querer chamois de los que pican. Y yo mis chiclosos de cajeta, pidió Sandra. Mi papá me dijo que cuando a Beto se le quitó lo pasmado, se puso muy serio. Le preguntó que por qué Susi no hablaba. Él explicó que porque era sorda. Ella nació así, por eso de chiquita también pudo aprender a hablar. Ahora ya sabe hablar, pero habla con sonidos un poco raros y muchas veces la gente no la entiende. Por eso también habla con lengua de señas, así la entendemos mejor. Beto se quedó pensativo. ¿Y si yo quiero hablar con ella? Pues con señas, Beto, le dijo mi papá.
Pero yo, ¿dónde puedo aprender a usar las mismas señas que ella para que nos entendamos? Pues en la clase que les da el maestro Edgar, vayan para allá. Dice mi papá que en ese mismo instante Beto salió corriendo a alcanzarnos hasta que se le olvidó su pedido y sus hermanos. Mi papá los tuvo que llevar a su casa junto con las lentejas, los chiles y el consomé. Nosotros llegamos a casa del maestro. Antes de que él nos abriera la puerta, vimos a Beto derrapándose al dar la vuelta en la esquina, a todo lo que daba. Nos dijo que no quería llegar tarde a su primera lección. Cuando Beto la miró sonriendo, Susi se puso colorada. Ya me lo sospechaba. Ella también se andaba enamorando. Platicando en silencio. Los martes y los jueves después de la clase a comer unos tacos a la vitamina T. Beto invita a Susi. Ahorita todavía tienen que platicar en un cuaderno, porque Susi sí sabe leer y escribir en español. Katia, Pedro y yo no nos encontrábamos el otro día. Se veían muy juntos. Escribía algo y Susi le sonreía. Luego le escribía otra cosa y él intentaba contestarle en lengua de señas. Como se equivocaba mucho porque apenas está aprendiendo, Susi le acomodaba las manos y los dedos hasta que hacía la seña como debe de ser. Aunque yo sospecho que Beto muchas veces se equivoca adrede para que Susi le agarrara las manos. No es que yo sea una metiche, no me gusta estar mirando las conversaciones ajenas, pero les aseguro que de repente volteé hacia su mesa y justo vi que Beto le hacía a Susi una seña inconfundible. Le dijo, te quiero. Le di un codazo a Katia y le dije que Beto se le estaba declarando a Susi. Para cuando Katia volteó ya se estaban dando un beso. Esa es una señal que toda la taquería pudo entender, hasta don Humberto, que estaba preparando unos tacos de bistec en la parrilla. Ahora que son novios, Beto y Susi andan todo el tiempo juntos, siempre agarrados de la mano. Bueno, siempre menos cuando tienen algo que decirse. Solo entonces se sueltan y se ponen a platicar con las manos. Beto es el más aplicado de la clase, la verdad. El profesor Edgar le dio un cartel con el alfabeto de la lengua de señas mexicana y yo creo que en su casa ha de practicar mucho, porque cada vez le sale mejor. Yo no sabía, pero mi papá le había pedido a Edgar otro cartel igual. Tenía un plan bien pensado, por eso se lo dio a Saúl. El cartel de contrabando. Un lunes, con un cartel enrollado, Saúl en la escuela se apareció. Llegó derechito al salón, sacó un rodillo de Durex que traía en el bolso del pantalón y le pegó mientras todos íbamos llegando. El que entraba preguntaba qué era eso y Saúl le decía que era un lenguaje en clave para hablar entre todos sin que nos entendiera la maestra. Saúl. Todos se emocionaron y quisieron aprender a hablar en señas. Para cuando entró la maestra Ofe, yo ya le había enseñado a hablar a todos, a decir buenos días en lengua de señas. Vane la vio venir por el pasillo y nos avisó que casi llegaba. La maestra se quedó parada en la puerta del salón, extrañada seguramente de que estuviéramos todos tan calladitos. Entonces todos decimos, buenos días. La maestra se quedó sin entender. ¿Qué les pasa, niños? No me estén haciendo señas, dijo. Claro que ahora no podía decir, cállense niños, porque todos estábamos en silencio. La maestra saludando en otro idioma, maestra, le explicó Sandra. Ah, qué niños tan graciosos, inventando idiomas. No, maestra, gritó Saúl desde su lugar. Nosotros no fuimos. Saúl, ¿cómo que tú no fuiste? Siempre que dices eso es porque tú tuviste algo que ver, y tratándose de idiomas inventados no cabe la menor duda de que fuiste tú. No, yo no inventé ese idioma, se lo juro, maestra, es un idioma que ya existe de verdad. Sí, cómo no, de veras, aclaró Sandra. Es la lengua de señas mexicana, el idioma con el que hablan los sordos, maestra. Me volteó a ver como si me preguntara si era cierto. Sí, maestra, de veras. Mire, Saúl trajo un cartel con un alfabeto, le contesté. La maestra se acercó a verlo, lo miró por un buen rato. Interesada, no le dijo nada a Saúl de que no estuviera pedido permiso para ponerlo en el salón. Tampoco lo quitó. Más tarde entró el profesor Menchaca, el director de la escuela, y felicitó a la maestra por haber puesto el cartel en el salón. Muy bien, maestra Ofelia, me sorprende y me agrada, le dijo. Esa es la actitud que hay que tener ante la integración de todos los alumnos al grupo. Yo creo que por eso la maestra dejó el cartel pegado hasta ahora. Muchos de mis compañeros
Han aprendido muy rápido casi todas las señas que les he enseñado. Ahora ya mis auxiliares auditivos uso en la escuela y no me da pena. Pero lo mejor es que ahora cuando a la maestra se le olvida hablar de frente y me quedo sin saber algo, por señas le pregunto a Sandra o a Vane y ellas me contestan con sus manos. Niñas, no se estén haciendo señas, nos dice la maestra, pero siempre a Saúl le contesta. No se están haciendo señas, maestra, están practicando idiomas. Es para integración del grupo, como dijo el profesor Menchaca. A ella no le gusta cuando no sabe de qué platicamos. Por eso cuando les enseño una nueva seña a mis amigos, ella la dibuja en su cuaderno. Yo me doy cuenta de que muchas se las entiende. A lo mejor hablarme en señas también se anima un día.